Moi boas, Raúl, como estamos? Hoxe xa vamos falar do encontro de mañá, pero tamén quería analizar contigo o que ven ser a primeira volta do equipo. Unha primeira volta na que se conseguiu playoff, estás en postos de playoff, varias jornadas estuvo sendo líder, demostrouse que é un equipo que ainda independentemente da gran cantidad de baixas, os que salen cumplen a un nivel moi alto. Antes de empezar a falar do último encontro do ano versus o Valladares, quero que me comentes un pouquiño que sentiches ti nesta primeira volta do equipo. Bueno, creo que fui de los primeros en venir aquí y comentarte un poco, bueno, y para toda la gente, cómo estábamos, cómo nos sentíamos, y bueno, creo que esas sensaciones siguieron aumentando a lo largo de todos los partidos durante esta primera vuelta, que todavía quedan 2 partidos. Nos quedan 2 partidos, son 6 puntos para acabar la primera vuelta con 35, creo que son, que para nosotros sería muy top y de mucho nivel y de mucho mérito. Considero que venimos haciendo las cosas súper bien. Sí es cierto que los 4 tropiezos que tuvimos fueron contra los 4 de arriba, que junto yo creo que con nosotros son candidatos a estar ahí. Y bueno, hay que seguir. Falando deses 4 encontros, hai que analizarlo con pinzas, porque independentemente da UD, que a verdade ese día non foi o mellor encontro do equipo, pero contra os outros 3 cumpliuse dunha maneira moi alta. Sí, sí es cierto que el día de la UD no estábamos, bueno, no supimos ajustar bien ahí ciertas cosas, y ellos también, es cierto, son un equipazo y bueno, hicieron un partidazo, bueno, como todo el mundo, pero ellos ese día hicieron un partidazo. Y bueno, sí es cierto que nos costó ajustar ahí unas cosas, y quizás fue el partido que más nos superaron, ¿no? Y aparte de aquí en casa, pero sí es cierto que contra el resto, contra el Arosa el otro día, creo que a nivel de juego estuvimos súper bien. Sí es cierto que lo que cuenta aquí es meter goles, y ellos fueron los que metieron goles. Como dice el míster, hay que mejorar y ya está. Contra el Racing Villalbés allí, la primera parte, yo la vi desde fuera, pero para mí, mis compañeros hicieron, para mí, los mejores 45 minutos del año, totalmente. Y en la segunda parte, ellos con uno menos nos ponen las cosas complicadas, bueno, y Sarrián aquí, pues un tanto de lo mismo. Todo hay que cogerlo con pinzas, pero es eso, estamos ahí, estamos listos para competir, y hay que seguir trabajando y mejorando. Xa agora, falando un pouquiño do encontro de mañán, visitades son 2 rivais que están na tabla baixa, que están loitando para salir desos postos de descenso. Rival moi complicado, como todos os desta liga, e sobre todo, cando ten a necesidade de puntuar, sales con todo, porque non se poden despegar desa zona. Sí, son un equipo que, bueno, equipo peleón, equipo que en su campo no lo hacen nada mal, es lo que estamos trabajando esta semana. El partido allí podemos ir ganando, podemos ir perdiendo, y el partido puede dar un cambio súper rápido, se puede pasar de 1-1, 2-1, 2-2, es un campo pequeño, que, bueno, de muchos duelos, ser intensos. No porque vayan ahí abajo nos lo van a poner nada fácil, ni mucho menos, y supongo que querrán acabar el año ganando, y nosotros pues también queremos hacerlo, así que bueno, va a ser un partido bonito y a por ello. Xa falando un pouquiño de todos os compañeiros, unha gran cantidad de baixas novamente ten o equipo. Como ves os teus compañeiros para este encontro? Bien, bueno, es eso también, aparte de que toda la primera vuelta pues venimos aquí más o menos siempre con la sonrisa de joder, ganamos, vamos bien, las cosas están yendo bien. Sí es cierto que la parte mala de este año es el tema lesiones, tema bajas. Los compañeros están bien, todos los que están lesionados están trabajando para volver lo antes posible, a excepción de Ángel y Bryce, que bueno, es de larga duración, pero el resto están bien, están con el grupo todos los días aquí trabajando, y los que estamos disponibles pues todos juntos a una, desde los del primer equipo, juveniles, los que más juegan, los que no, estamos todos listos para lo que sea. E xa para rematar, quero que me comentes un pouquiño, porque sí que fuches a primeira persona que se fixo a rolda de prensa, xa pasaron varios meses. Non sei como te sintes ti tras todo vivido, a afición, todo o que se está vivindo na estrada, enches o campo casi sempre, independentemente do rival. Ti como futbolista, como te sintes?
Pues mira, yo realmente, o sea, ya viene siendo una pasada. Bueno, todos los que nos sentamos aquí siempre comentamos que es una locura, que es un gustazo lo que está pasando este año. O sea, ya siempre la gente fue muy cercana, pero lo de este año no tiene ningún tipo de sentido. Yo como futbolista, pues el otro día calentando, que el campo estuviera lleno, que bueno, el tema de la música aquí, de todo lo que se montó, todo el ambiente que había, era de partido grande y era de equipo grande. Y realmente para nosotros eso sí que nos cala, ¿sabes? De salir al campo y darlo todo. Y creo que así fue. No fue el resultado que tal, pero bueno, que es una pasada. Muchas Muy bien, gracias a ti.